porque ustedes sacaron la bandera, a mí que me parece muy bien, Sí. la bandera de las cuentas claras, como le decía, de acabar de terminar con la corrupción. Sí. La corrupción sabemos que mata, lo vimos con la detención de Jaime, todo lo que ha Exactamente. acontecido en estos últimos días también. Pero en estas cosas me parece que hay que ser muy preciso y rotundo también. Es que, a ver, el presidente lo explicó, están los papeles, pero además lo más importante es un poco lo que se comentaba allí, el jefe de gabinete mismo. Acá no hay ninguna cuenta, ningún movimiento de fondos. Hay una sociedad que se armó a partir de Franco Macri en una época en la que el presidente estaba en Boca en aquel momento, era empresario. Además esa cuenta está declarada, es decir, no es que no es una cuenta declarada. Entonces yo creo que también tenemos, todos creo, la obligación de hacer una divisoria en estos temas. O sea, se ha explicado todo. Hacen falta explicar más cosas que esta, que son No, las hasta contundentes. el momento no hay cuenta, se ha no hay comprobado un fondos. delito. Hasta el momento. Uno piensa Que siempre no la hay cuenta, delito, no la hay cuenta delito. offshore no es delito. Sí, pero cuando... Yo lo que me pregunto es esto. La familia Macri hace negocios desde toda la vida. Esta seguramente no va a ser la única cuenta que va a aparecer. De hecho, apareció otra que lo publicó la gente de Perfil. Exactamente. Pero, Gemush. como le decía, y coincido con el gobierno, de decir, bueno, cuentas claras, paremos con la corrupción, pero no es momento de que Mauricio Macri diga, miren, lo que yo tengo es esto, puede llegar a aparecer esto, de blanquear todo para empezar de cero de alguna manera. Porque si estas cosas o estas cuentas empiezan a aparecer esporádicamente, no pueden dañar, no pueden lastimar la imagen de Cambiemos. Yo creo que todos nosotros, empezando por el presidente, vamos a hacer todo lo necesario para que esa transparencia se muestre, sea real, y daremos toda la información que hace falta. Pero tampoco caigamos en el otro extremo. Hoy escuché por ahí alguien que decía, en un medio, decía, bueno, porque en realidad abrir una cuenta en alguno de esos lugares tiene que ver con un pensamiento de por ahí ir a evadir. O sea, estamos elucubrando que por ahí alguien pensó... Y hay de Ya, todo. bueno, pero es una locura que Sí. mezclemos todo. Sí, O sea, por nosotros favor. tenemos la responsabilidad No, de dividir. por el tema de Laura, días en los Ahora, distintos echaron a organismos, miles es de tremendo. personas, a miles de personas. Y en mi caso 11.000. Bien. 10.900, 1.700 creo que son. Sí. ¿Todas esas personas eran ñoquis? ¿Todos esos ñoquis tenían Estado? Sí, primero quiero aclarar. Obviamente que nosotros tenemos un plan que surge de un decreto de modernización que apunta a estas áreas que decía, al gobierno abierto, a incorporar sistemas y tecnología en la gestión, plataformas digitales, un país digital, llegar con esto a todo el país. Pero detrás de Y cada por persona hay supuesto, una familia, y que por no sé quiénes supuesto, son ahí voy. los pibes, sí. Y por supuesto al desarrollo de los recursos humanos y a la capacitación y jerarquización del personal. ¿Qué es lo que pasó? Lo escuchamos acá el año pasado, durante todo el año, en otros medios, lo vimos en el boletín oficial, nos llamó la atención, nos llamaba a todos la atención y nos hicimos eco de eso, la cantidad de ingresos al Estado que se produjeron el año pasado, y cuando empezamos a explorar un poco más, el ingreso de los últimos 3 años llegó a unos 25.000 contratos en los últimos 3 años. Y si uno mira punta a punta, el crecimiento fue de más de un 50%. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Llegábamos nosotros y en unos días se producían los vencimientos de los contratos. Renovamos la mayor parte por un año, y los 25.000 que ingresaron en los últimos 3 años, decidimos hacer un análisis a ver el estado de situación. Cada ministerio lo hizo, y producto de eso es que detectamos estas situaciones no deseadas, de gente que no trabajaba, de gente que venía 3 horas, de superposición de actividades, y terminó con este relevamiento. El otro día, ahora voy, Rosario. Porque el otro día alguien decía por acá que a ustedes les había entendido un campo minado. ¿Usted cree que es así? Yo creo que por supuesto que nosotros hoy nos estamos haciendo cargo de esta decisión, de este decreto que implicó el análisis de todo esto, y por supuesto somos los receptores del enojo y de muchas discusiones con los gremios, que las tenemos porque discutimos periódicamente con los gremios, y somos los receptores de esto. Pero la verdad que habría que mirar hacia quienes nombraron irresponsablemente todo esto y quienes produjeron todo esto en el Estado, que hoy empezamos con esta condición necesaria de poder regularizar estas situaciones, a trabajar muy fuerte con eso, porque de hecho empezamos ahora a pasar a planta contratos que tenían más de 10 años, o sea, gente que hacía más de 10 años que estaba trabajando en el gobierno, en condiciones precarias, en condiciones de no estabilidad,
y empezamos ahora mismo, este año, a hacer un esquema de concurso para que esa gente, 2.500, 3.000 personas, vamos a empezar a pasar a planta, previo concurso, previo análisis del esquema laboral. Así que, digo, vamos hacia eso nosotros, pero habiendo pasado por esta etapa.